En este vídeo voy a cambiar las rótulas de dirección. Como vemos tiene bastante holgura, así que vamos a revisar el sistema de dirección. Lo que es la rótula principal que sale de la cremallera, esta de aquí, y coge la barra de dirección, está bastante bien, no tiene juego, no tiene holgura. Así que vamos a revisar en el otro lado de la barra, lo que es la punta, que también esta está bastante mal. O sea que sustituiré lo que son las dos rótulas de los extremos y este reenvío de aquí. Que tanto la rótula, como vemos, tiene juego, como los casquillos que tiene en el eje, que son de plástico, estaban muy machacados. Así que bueno, todas las rótulas sería es quitar el pasador, soltar la tuerca y si tenemos un poco de suerte sale fácil. En otras ocasiones tendremos que utilizar un extractor. Yo solamente tengo este, pero existen extractores de rótulas que vienen muy bien para hacer estos trabajos. Bien, ya tenemos lo que es la barra, solamente la barra colocada. Así que colocaremos el reenvío. Lleva 3 tornillos con unas tuercas. Aflojamos y sacamos lo que es la pieza del chasis. Vale, estas son las piezas que vamos a sustituir, el reenvío y las dos rótulas de las puntas. Bien, bueno, ya he colocado lo que es el reenvío, he apretado los tornillos y lo coloco en la barra de dirección. Apretamos la tuerca y le ponemos el pasador. Vale. A la hora de sustituir estas rótulas tenemos que coger la medida y colocar las nuevas a la misma medida. En un lado tiene rosca a izquierdas y en otra de derechas. Así que bueno, lo colocamos, apretamos la tuerca y en mi caso no tengo la mangueta colocada, aún no lo voy a colocar. Sería fijar esta rótula a la mangueta y apretar la tuerca. Ya tendríamos lo que es las rótulas sustituidas. Si te interesa más el sistema de dirección, en un próximo vídeo voy a subir algo más. Así que estate atento. Hasta la próxima.